Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Bien? Bueno, continuando con la clase anterior, que era hígado, posteriormente a nosotros ahora nos toca ver lo que es vía biliar. Cuando nosotros vemos todo lo referido al hígado, su conformación externa e interna, mencionamos algunos elementos que corresponden a lo que es la vía biliar, que de alguna manera ahora los vamos a ver un poco más en profundidad, pero yo en la otra clase les dije, cuando mencioné sobre todo el conducto hepático principal, que es el que forma parte de ese trío, que forma parte del hilio hepático, junto con la arteria hepática y la vena porta. Les dije, ya les voy a contar de dónde sale todo eso. Bueno, es lo que ahora en parte vamos a ver. Como siempre, definiendo lo que es vías biliares, ¿qué son las vías biliares? Las vías biliares es un conjunto de conductos, que ya sean intra o extrahepático, tienen como función el transporte de bilis desde el hígado para que ésta desemboque a nivel de la segunda porción del duodeno, en una zona que ya vimos en clases anteriores, que se denomina ampolla de Baker. Juntamente con la desembocadura de la vía biliar, ¿quién desemboca? La vía pancreática. Desemboca en el mismo lugar la vía pancreática a través de lo que es el conducto pancreático principal o conducto de Wilson. Esto es un poco un recordatorio para que vean que la vía pancreática y biliar está absolutamente conectada, ¿sí? Por la función. ¿Cuál es la función de la bilis? La función de la bilis, que es de alguna manera producida por el hígado, por la célula hepática que se llama hepatocito, es un líquido, una sustancia que, producida por el hígado, va a descender a través de la vía biliar hasta la segunda porción del duodeno. ¿Por qué en esa región? Porque la función de la bilis es la destrucción de las grasas, la destrucción de las sustancias que vienen con la alimentación, pero básicamente se encarga de la dilución o la emulsión de las grasas, al igual que lo hace el jugo pancreático. Por eso, a nivel de la segunda porción del duodeno, se produce esta especie de transformación del contenido alimenticio que sale del estómago, donde es atacado por un lado por el jugo pancreático y por otro lado por la bilis. Por eso desembocan juntas. ¿Estamos? La bilis es una sustancia de color amarilla medio verdosa, que en la medida que va descendiendo por la vía biliar, se va a concentrar en la vesícula biliar y va a tomar un color y un aspecto verdoso. ¿Estamos? Ya vamos a ir viendo, en la medida que desarrollamos el tema, a dónde va a estar la vesícula biliar, que ya vimos cuando vimos la cara inferior o la cara visceral del hígado y la función que tiene. Antes de continuar, bueno, acá tenemos el gráfico del hígado. Les quiero decir que las vías biliares tienen una clasificación. La clasificación siempre nos ayuda a entender, a comprender y ordenarnos en nuestra cabeza para poder desarrollarlo bien y comprender que cada uno tiene una razón de ser y una función. La clasificación fundamental de la vía biliar es sencilla. La vía biliar se clasifica en vía biliar, intrahepática, intrahepática representado por los conductos hepáticos, derecho e izquierdo. ¿Bien? Y el otro punto en la clasificación es la vía biliar
extrahepática obviamente que cuando decimos intrahepática nos referimos a la parte de la vía biliar que está dentro del hígado y extrahepática a la parte de la vía biliar que ya sale del hígado. A su vez, esta vía biliar extrahepática se divide en dos, en lo que es vía biliar principal la vía biliar principal por un lado y la vía biliar accesoria. Ambas forman parte de la vía biliar extrahepática. ¿Cuáles son los elementos anatómicos que representan esta división de la vía biliar extrahepática? Muy bien. La vía biliar principal está representada por el conducto biliar principal, que después va a cambiar de nombre y se va a llamar conducto colédoco. Digamos, anatómicamente se trata de la misma estructura, solo que el conducto biliar principal, a partir de la interrupción de otro conducto, se va a llamar conducto colédoco. ¿Estamos? En realidad, el conducto que desemboca en la segunda porción del duodeno, en la ampolla de Vater, es específicamente el conducto colédoco. Y en cuanto a la vía biliar accesoria, está representada por la vesícula biliar, y por el conducto cístico. Por la vesícula biliar y el conducto cístico. Ambos forman parte conducto cístico. Ambos forman parte de lo que es la vía biliar accesoria. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Vamos a pasar a describir lo que vimos arriba en la clasificación inicial como vía biliar intrahepática. Ustedes se acuerdan que yo en un momento hago una división en segmentos. Esta división, digamos, en segmentos, esta división segmentaria, se origina a partir de la fisura portal, que es la entrada de la vena porta, en donde va a dividir al hígado en dos porciones, la porción derecha y la porción izquierda. La porción derecha tiene 4 segmentos y la porción izquierda a la vista tiene 3, es decir, tiene 4 segmentos, pero acuérdense que el segmento 1 de la porción izquierda es el lóbulo caudado, que no se ve en esta cara, se ve en la cara visceral. Entonces, este es el segmento 2, este el 3, este el 4, no me quiero equivocar, este el 5, este el 6, este el 7 y este el 8. Muy bien. Esta vía biliar intrahepática, representada por los conductos hepáticos derecho e izquierdo, se originan a partir de conductos segmentarios, que se llaman. Conductos que sale uno de cada segmento para formar, en el caso de la porción derecha, el conducto intrahepático derecho y en el caso del izquierdo, el conducto intrahepático izquierdo. Entonces, acá vamos a tener
dos conductos segmentarios posteriores que salen del segmento 7 y 8, y vamos a tener dos conductos segmentarios anteriores que van a provenir de el segmento 6 y el segmento 5. ¿Sí? Estos cuatro conductos segmentarios van a formar el conducto hepático derecho, que es este. Este tronquito es el conducto intrahepático derecho. ¿Sí? De igual manera, los segmentos 2, 3 y 4, al unirse, van a formar el conducto intrahepático izquierdo. Entonces, un conducto medial, segmentario medial, más dos conductos laterales van a formar este, que es el conducto intrahepático izquierdo. Entonces, de esta manera, a mí me quedan los dos conductos intrahepáticos derecho e izquierdo que forman parte de la vía biliar intrahepática. ¿Estamos? Todavía estoy dentro del hígado, todavía no salgo del hígado. ¿Estamos? ¿Se entiende esto? Bien. A partir de acá, de la salida del hígado, ya empezamos a hablar de la segunda clasificación o el segundo punto de la clasificación, que es la vía biliar extrahepática. ¿Estamos? Por un lado, vamos a tener la vía biliar principal, representada por el conducto biliar principal y el conducto colédoco, que es el mismo, solo que cambia de nombre en la medida que desciende. ¿Está? Muy bien. Entonces, entendido esto, estos dos conductos intrahepáticos derecho e izquierdo, ¿qué va a pasar? Se van a unir, se van a juntar para formar uno solo. Este es el conducto extrahepático principal, que a esta altura, juntamente con la arteria hepática y la vena porta, van a formar ¿qué? El hilo hepático, ese trío del que yo les digo que siempre van juntos. Por supuesto que todos estos conductos intrahepáticos van acompañados por una rama de la vena porta y por una rama de la arteria hepática. ¿Se acuerdan que yo les decía que ese trío inseparable se divide de tal manera que van a determinar los segmentos hepáticos? ¿Estamos? O sea, lo que pasa es que yo ahora, como le estoy explicando vía biliar, no vale la pena ya abordar el tema del hilio, porque ya lo hablamos cuando hablamos de hígado. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, este conducto intrahepático forma lo que sería la vía biliar principal. ¿Estamos? Es un conducto que tiene la característica de tener aproximadamente 6 milímetros de diámetro, más o menos, ¿sí? Y una longitud de 8 a 10 centímetros de largo, ¿sí? Este, digamos, conducto hepático común o principal va a recibir en su trayecto
a lo que es la vía biliar accesoria. ¿Por qué les digo esto? Porque es cuando este conducto hepático principal recibe la vía biliar accesoria, formado por la vesícula biliar y el conducto cístico. Este conducto principal va a cambiar de nombre a partir de que recibe la vía biliar accesoria, y en vez de llamarse conducto hepático principal, se va a llamar conducto colédoco. Entonces, visto ya cómo se forma este conducto hepático, esta vía biliar principal, con el conducto biliar principal, todavía acá el colédoco no lo vimos. Lo vamos a ver ahora. Recuerden ustedes qué hay debajo del hígado. Debajo del hígado está ella. Debajo del hígado está ella, que es la vesícula biliar. Esta vesícula biliar ya forma parte de la vía biliar accesoria, que tiene una forma alargada, con un conducto de desembocadura. ¿Para quién? Para este conducto hepático principal, en donde el conducto hepático principal va a seguir con el nombre de conducto colédoco. ¿Se entiende esto? Entonces, voy a borrar y al conducto hepático derecho lo voy a poner acá, conducto intrahepático derecho. ¿Está? Muy bien. Entonces acá, acuérdense que la vesícula biliar está alojada en el surco longitudinal derecho del hígado de la cara inferior y, como les dije, con su conducto de desembocadura, que es el conducto cístico, van a desembocar a nivel de la vía biliar principal extrahepática, donde a partir de ahí este conducto hepático principal se va a llamar conducto colédoco. ¿Sí? Y va a ser el colédoco el que va a desembocar ¿dónde? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay acá? Acá está el duodeno. ¿Y acá quién está? El páncreas. ¿Sí? Entonces, acá voy a corregir este dibujo, porque este conducto colédoco pasa por detrás de la primera porción del duodeno y va a desembocar en la segunda porción, juntamente con ¿quién? Con el Wirsum pancreático, el pancreático principal o de Wirsum. ¿Sí? Esta vía biliar forma una curvatura cóncava hacia la derecha, pasando por detrás de la primera porción, esta es la segunda, y va a ingresar por delante de la cabeza del páncreas en esta encrucijada biliopancreática, que se llama encrucijada porque desembocan las dos, biliopancreática porque es biliar y pancreática, que se denomina ampolla de Vater. Regulada su salida por lo que se denomina esfínter de Oddi, que es el complejo esfinteriano o el complejo muscular que se encuentra adentro de la ampolla de Vater, que va a ser la que va a regular la cantidad de salida de sustancia, de líquido, tanto biliar como pancreático.
Entonces este sería el esquema para que ustedes entiendan lo que nosotros denominamos vías biliares, con la vía biliar intrahepática, la vía biliar extrahepática. La intrahepática no sale del hígado, está dentro del hígado. Y la extrahepática con la vía biliar principal y la accesoria. La principal con el conducto hepático o extrahepático principal, que después se va a llamar conducto colédoco, cuando, a partir de qué? De la interrupción de la vía biliar accesoria, representada por la vesícula biliar y con su conducto de, digamos, desagüe, que se va a llamar conducto cístico. Esto es, en definitiva, el esquema, digamos, grosso de lo que serían las vías biliares. ¿Estamos? Lo que sí es importante hacer una descripción un poco más detallada de lo que es la vía biliar accesoria, porque ahí está la vesícula biliar. La vesícula biliar es un reservorio de bilis que ocupa la cara, está situado en la cara visceral o inferior del hígado, que tiene como función la concentración de la bilis. ¿Estamos? La bilis baja por acá, diluida, por eso se llama bilis tipo 1, la que sale inmediatamente después del hígado. Es amarillenta, es mucho más liviana, es menos concentrada. Y cuando esa bilis entra a la vesícula, se concentra hasta 200 veces más. Entonces, ¿cuál es la función de esa vesícula biliar? Es un reservorio y básicamente un concentrador de bilis, ¿sí? Yo se las voy a graficar más abajo porque realmente vale la pena. Vale la pena porque si hay una cirugía, digamos, frecuente, si hay una cirugía frecuente en cirugía general o en cirugía de adultos, es la colecistectomía. La colecistectomía no significa otra cosa que la extracción quirúrgica de la vesícula biliar. ¿Está? Como la vesícula biliar tiene, digamos, la función de la concentración de la bilis, y nosotros, los carnívoros, consumimos mucha más grasa en realidad de la que deberíamos. Esa bilis que ya se forma en el hígado, y como yo les dije, el hígado es el gran filtro y el gran laboratorio del cuerpo, esa bilis ya viene con grasa. ¿Estamos? Entonces, esa grasa, juntamente con la bilis, se va a concentrar en la vesícula biliar y va a formar los cálculos biliares. La estructura, digamos, interna de los cálculos biliares es netamente formada por colesterol, por la grasa animal, la grasa saturada que nosotros comemos los chorizos, en la morcilla, en el asado, en la milanesa frita, en las papas fritas, etcétera, etcétera. Y ni hablar en los postres y las cosas dulces. ¿Estamos? Entonces, digamos, la vesícula biliar, así como concentra la bilis, concentra también esa grasa que no se alcanza a destruir, que no se alcanza a, digamos, a transformar. Entonces se acumula y se concentra en la vesícula enfermándola. La vesícula se enferma, hace procesos inflamatorios, a veces de agudos a crónicos. Hay gente que está con su vesícula enferma años, y cada vez se va restringiendo más de comer cosas con grasa, porque cuando la vesícula enferma con cálculos y con un proceso inflamatorio tiene que funcionar, contrayéndose se exprime y tira un chorro de bilis concentrada a su vía biliar para que llegue al duodeno. ¿Estamos? Esa vesícula que está enferma, que tiene paredes engrosadas y que tiene contenido en su interior, no va a trabajar lo mismo que si fuera un reservorio vacío que tiene nada más que bilis, para lo que está diseñada. No está diseñada para tener más nada adentro. Entonces, esas piedras de colesterol
digamos, que interfieren y digamos, malogran la función de la vesícula. Por eso viene esa vesícula enferma que al tratar obviamente de contraerse, teniendo todo ese contenido adentro, nos da origen a los cólicos biliares. ¿Está? Entonces, en la cirugía terminamos sacando esa vesícula que en definitiva ya no tiene función, está funcionando tan mal que está enferma, ¿está? Porque ha hecho una función demasiado exigida para lo que está diseñada por la cantidad de cálculos que tiene adentro y necesita ser sacada. ¿Se puede vivir sin vesícula? Sí, por supuesto que se puede vivir sin vesícula. Se puede vivir porque la bilis recién emitida por el hígado, aunque es una bilis mucho más diluida, es una bilis muy buena, es una bilis que está totalmente en condiciones de afrontar esa función de la degradación y la destrucción de las grasas en el duodeno y pues se puede vivir sin vesícula, pero por supuesto es una bilis que hay que cuidar porque no tiene la misma capacidad de concentración, no es tan fuerte ni tan concentrada como la que había en la vesícula, porque ya la vesícula no existe más. ¿Estamos? Entonces, vamos a hacer acá un gráfico de la vesícula biliar para que ustedes vean que la vesícula biliar tiene, obviamente, sus partes. Ahí se las hago grande. Acá va a venir su conducto cístico, que obviamente va a recibir el conducto colédoco y van a ir juntos a desembocar acá en nuestro duodeno. A ver si se ve. Se las hago así porque, o sea, el duodeno vendría un poco por acá atrás. ¿Está? Vendría un poco por acá atrás porque la vesícula está un poco apoyada en la flexura derecha o en la rodilla derecha de este duodeno, en donde este sería el duodeno. ¿Reconocen las partes? Esta es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera. ¿Sí? Bueno, y que acá sube y forma la cuarta. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Bueno, la vesícula es, como les dije, un reservorio que está apoyada sobre lo que sería la rodilla derecha, entre la primera y la segunda porción, donde acá va por detrás. Y ahí va a desembocar en nuestra ampolla de váter. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. La vesícula biliar tiene partes. La vesícula biliar tiene un cuerpo, un cuello y un fondo. Este sería el cuerpo, este sería el fondo y este sería el cuello. ¿Estamos? A lo que continúa, por supuesto, con su conducto cístico. En realidad tiene forma piriforme, eso quiere decir que tiene forma de pera. Tiene una longitud aproximada de 8 a 10 centímetros de largo. Es una bolsa. ¿Está? Es una bolsa para que ella pueda hacer
y cumplir la función de reservorio, obviamente que tiene que ser una bolsa. ¿Sí? Entonces dijimos, tiene forma de pera, forma piriforme, tiene una longitud de 8 a 10 centímetros aproximadamente, por más o menos 3 a 4 centímetros de ancho. Está apoyada sobre la rodilla derecha entre la primera y la segunda porción del duodeno y tiene un cuerpo, un fondo y un cuello. ¿Estamos? El cuello, por sobre todo, tiene una serie de dilataciones y surcos. ¿Está? Y forma una especie de ángulo con lo que sería la terminación de la vía biliar. Esto sería este todavía es el conducto biliar principal, y cuando recibe la vía biliar, ¿cómo se va a llamar? Conducto colédoco, que es el que desemboca en la segunda porción del duodeno. ¿Estamos? Acá lo vamos a seguir para que vean que todo lo verde es lo biliar. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Entonces, el cuello tiene dilataciones, surcos, forma un ángulo con el cuerpo y tiene una dilatación que es esta, denominada bacinete. Se llama bacinete o bolsa de Hartmann. Bacinete o bolsa de Hartmann. Acá en esta dilatación, muchas veces, cuando la vesícula tiene muchos cálculos, a veces que acá en este bacinete se encaja algún cálculo que se amolda a esta forma de bolsa. ¿Está? Se pone complicado en realidad cuando este cálculo no se puede sacar o se traba, porque cuando se saca la vesícula se hace la colecistectomía, se secciona el conducto cístico. ¿Estamos? Acuérdense que el conducto cístico es el conducto de desembocadura de la vesícula. Entonces, acá está el cuello con la bolsa de Hartmann y se secciona el conducto cístico a este nivel. Entonces, muchas veces, cuando este cálculo es muy grande o está muy enclavado, a veces se dificulta, digamos, este proceso de la ligadura y sección del conducto cístico. ¿Estamos? Por supuesto, como todo órgano hueco, la vesícula tiene, además de la conformación externa en cuerpo, fondo y cuello, con su bacinete o bolsa de Hartmann y su conducto cístico, eso correspondería a lo que es la conformación externa de la vesícula. Tiene, por supuesto, como todo órgano hueco, una estructura interna. ¿Está? De adentro para afuera. Este cuadro yo ya lo voy a eliminar. Para ponerles lo que es la conformación interna de la vesícula biliar. Entonces ahí está la conformación interna que tiene una mucosa, una submucosa, una capa muscular y la última capa es la serosa o peritoneo. ¿Ok? Bien. Esta sería el listado de la conformación interna. La mucosa
Es internamente una mucosa delgada que tiene en su interior algunos pliegues, tiene en su interior algunos pliegues y tiene glándulas también que favorecen a esa concentración de bilis. La capa submucosa es una capa de tejido conectivo laxo, que no dice mucho, y la capa muscular son fibras entrecruzadas de músculo liso. Fibras entrecruzadas, ¿por qué? Porque al igual que el estómago, no sé si ustedes se acuerdan de eso, que el estómago tenía una especie de entrecruzamiento de fibras musculares en una de sus capas. Ese entrecruzamiento de fibras musculares, ¿qué le da a la vesícula? Le da capacidad de expansión. No solamente capacidad de expansión, sino que también le da capacidad de contracción. La vesícula es un reservorio que, como todo reservorio, se llena de contenido, pero después ese contenido hay que eliminarlo para que pueda cumplir la función que tiene que cumplir. Entonces, ese entrecruzamiento muscular le da, por supuesto, a la vesícula esa capacidad de llenado y también de exprimirse, de contraerse para desalojar la bilis. ¿Estamos? Y la última capa es la de serosa o peritoneo, que en este caso, como la vesícula se encuentra empotrada, se encuentra introducida y hundida prácticamente en la cara visceral del hígado o la cara inferior, el peritoneo que cubre las vísceras va a cubrir solamente la parte inferior. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir? Que el peritoneo viene por acá abajo y se encuentra con la vesícula y no puede entrar acá, porque la vesícula está prácticamente empotrada en esta cara. ¿Está? Entonces, ¿qué va a hacer el peritoneo? ¡Pac! Cubre lo que puede. ¿Estamos? Entonces, esta que sería el peritoneo, la serosa, la última capa, va a cubrir solamente la parte inferior, parte del cuerpo y el fondo de esta vesícula, incluso hasta el cuello, porque no puede penetrar en esa región, en ese surco profundo, ese surco longitudinal derecho que tiene la cara visceral del hígado, donde está encajada y empotrada la vesícula biliar. ¿Estamos? Muy bien. Hay una zona que, bueno, eso se los voy a contar cuando les hable del conducto cístico, que ahora viene a continuación. Bueno, entonces, además de la conformación interna, también creo que es importante saber cuáles son las relaciones de la vesícula biliar, qué tiene por arriba, qué tiene por debajo. ¿Estamos? Básicamente, la vesícula biliar, acá en este gráfico se puede ver bien, por encima que tiene, y la cara inferior del hígado. Las relaciones de la vesícula no son demasiadas, sobre todo por arriba, por debajo y un poco por delante. ¿Estamos? Entonces, por arriba, ¿qué va a tener la vesícula como relación o como vecino inmediato? La cara inferior del hígado. Por debajo, ¿qué va a tener? Si yo les digo que está apoyada sobre el duodeno, entonces, por debajo, ¿qué va a tener la vesícula? El duodeno. Y por delante va a tener el colon transverso, que siempre se ocupa de tapar todo lo que está un poco en el plano medio o en la profundidad. Entonces, esas serían un poco las características de las relaciones de la vesícula biliar. Yo voy a borrar esto porque como el paciente no lo estamos operando, yo le he puesto esta línea de sección quirúrgica y en realidad el conducto cístico continúa la vesícula a través del cuello. Estamos, continúa a esta vesícula a través del cuello para desembocar en la vía biliar principal y le hace cambiar de nombre el conducto principal. Entonces, el conducto cístico es este trayecto nada más.
El conducto cístico tiene una longitud aproximada de entre 3 a 5 centímetros, al igual que el diámetro. Tiene de 3 a 5 centímetros de largo y de 3 a 5 milímetros de circunferencia o de diámetro, lo que se llama. ¿Está bien? De 3 a 5 de largo y de 3 a 5 milímetros de diámetro. ¿Estamos? Por eso es tan fácil que a este nivel se enclaven o se encajen los cálculos. ¿Está? Esto es, lo que yo le he dibujado acá es un cálculo, para que ustedes se hagan una idea de lo complaciente que es esta bolsa de Harman, que a veces les cabe un cálculo. Voy a hacer bien el borde. Ahí está. Muy bien. Este conducto cístico tiene la característica de formar un triángulo quirúrgico muy importante para la ubicación del cirujano, que se denomina triángulo de Calot. Esto les digo que es una referencia, digamos, quirúrgica en esto, en donde este triángulo de Calot se forma con tres estructuras. Con la cara inferior del hígado o el borde inferior, con el conducto cístico por debajo y con el conducto hepático principal a la izquierda o por fuera. ¿Estamos? Entonces, el triángulo comprendido entre la cara inferior, el borde inferior del hígado, el conducto cístico y hacia la izquierda el conducto hepático principal, es el área denominado triángulo de Calot. Entonces, acá lo mismo se lo hago en grande, acá viene la cara inferior del hígado. Entonces, el triángulo delimitado entre el borde inferior del hígado, el conducto cístico por arriba, el conducto cístico por abajo, y hacia la izquierda el conducto biliar principal, es una zona triangular que se denomina triángulo de Calot. Es una zona o un área que es sobre todo importante para la ubicación quirúrgica de lo que sería la vesícula biliar. ¿Está? Acá yo les puedo poner los límites. ¿Cómo se forma el triángulo de Calot? Es un área quirúrgica formada por la cara visceral del hígado, el conducto cístico y el conducto hepático principal a la izquierda. Por abajo está el conducto cístico y por arriba la cara inferior del hígado. Esa es la constitución de lo que sería el triángulo de Calot. Estamos en un área quirúrgica importante. ¿Sí? Y como siempre, después de todo lo que nosotros hablamos en cuanto a características generales, función, concepto, conformación interna, conformación externa y relaciones, viene la vascularización. La vascularización de la vesícula biliar es relativamente sencilla, ¿sí? ¿Por qué? Y porque la arteria que irriga la vesícula viene de una arteria del hígado.
Cuando yo les digo que junto con, vamos a borrar un poco de nombres, vamos a borrar un poco de nombres, porque si no es una pizarra llena de nombres y no se ve nada. Qué mal. Ahí está. Vamos a borrar esto que dice acá Calot. Cuando yo les digo, cuando nosotros hablamos de la vascularización del hígado, que en el interior del hígado, ¿quién entra? Entra la arteria hepática, ¿sí? Bueno, acá tenemos el gráfico chiquito y el gráfico grande. Acá se acuerdan que junto con el conducto hepático principal, ¿quién entra? La arteria hepática, ¿sí? Bueno, la arteria hepática propia, falta la vena porta. ¿Quieren que dibujemos la vena porta? Bueno, dibujemos la vena porta. Ahí va. Ahí está. La vena porta. Ahí está el ilio. Ahí entran los tres. Ahí entra el trío. Esta arteria hepática propia, cuando entra el hígado se divide en dos ramas. Rama derecha y rama izquierda. Por supuesto, después se vuelve va acá. En realidad va acá pegada al conducto intrahepático, igual que acá. Bueno, esta rama derecha de la arteria hepática rama izquierda. Vamos a poner acá. Arteria hepática propia. Entra como propia y se divide en una rama derecha y en una rama izquierda. Esa rama derecha de la arteria hepática va a dar la arteria cística. Voy a borrar acá el triángulo de Calot porque en este caso no nos sirve de mucho. ¿Sí? Ahí está. Este es el borde. Esta arteria hepática derecha va a dar la arteria cística, que va a entrar por el cuello de la vesícula biliar en una rama anterior y otra rama posterior que se van a anastomosar en una red. Esta entonces que baja acá es la arteria cística. ¿Rama de quién? De la arteria hepática derecha. ¿Estamos? Va a entrar por el cuello de la vesícula biliar, repito, y se va a ir por la parte anterior y por la parte posterior y va a formar una red anastomótica que va a irrigar toda la vesícula. Igualmente, si quieren que la hagamos acá,
Yo acá tengo la arteria hepática derecha, para allá se va a la izquierda, la arteria hepática derecha, arteria hepática derecha, va a soltar una rama que va a ingresar por el cuello de la vesícula biliar en una rama anterior, que es esta, y otra rama posterior, donde las dos, anterior y posterior, se van a anastomosar, van a alargar otras ramas, se hace como un árbol arterial, siendo esta la arteria cística, y esa es la manera que arteria cística. Cuando se hace una cirugía de vesícula, la arteria que se busca antes de la sección del conducto cístico para sacar la vesícula, la arteria que primero se busca es la arteria cística, que va por el costado, por el borde de este cuello de la vesícula. Entonces, una vez que se individualiza la arteria cística, se liga, se secciona, y posteriormente, cuando nosotros nos aseguramos que la vesícula ya no tiene vascularización, ahí sí, como último paso, sería la anulación o la sección del conducto cístico, donde esto, por supuesto, se cierra herméticamente para que no vaya a perder bilis adentro de la cavidad abdominal, para que no se suelte esta ligadura del conducto cístico. ¿Se entiende esto? Bueno, muy bien. Esto sería todo lo que respecta a vía biliar. Ya les digo, si hay una cirugía convencional, una cirugía frecuente en todo lo que es la cirugía general, es la colecistectomía, que es la extracción quirúrgica de la vesícula biliar, donde por supuesto todos estos reparos anatómicos son más que importantes. Es decir, primero, dónde tenemos que ir a buscar la vesícula, qué es la vesícula, y además cuáles son los componentes de su estructura externa para saber que la vesícula se empieza a despegar del fondo hacia el cuerpo, y lo último que se secciona es la arteria cística, para que obviamente no vayamos a tener sangrado y la vesícula que ya vamos a sacar quede sin riego sanguíneo, y posteriormente, que es lo último que se hace, es la sección y la ligadura del conducto cístico. Entonces, de esa manera, ustedes seguramente como instrumentadores van a tener la oportunidad de estar en una cirugía de colecistectomía, que antes se hacía esto a cielo abierto, es decir, con incisiones en la piel y entrando manualmente en la cavidad abdominal, pero en estos últimos años, una de las cirugías más exitosas y para lo cual existe una, les diría, una indicación específica, es para la videolaparoscopía. Esta es una cirugía que, salvo mucha dificultad técnica o salvo situaciones especiales, se opera a cielo abierto, pero si no, esta es una cirugía que tiene como indicación prácticamente obligada la videolaparoscopía. ¿Estamos? Entonces, bueno, yo con esto ya termino digamos, la unidad de hígado con el capítulo o la clase de hígado anteriormente que les di, y para completar esto, de qué manera drena esta sustancia producida por el hígado, que es la bilis, cómo drena y se confabula para la digestión juntamente con el páncreas a nivel de la segunda porción del duodeno, a través de lo que es la vía biliar. Bueno, será hasta la próxima clase.